Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hago este video explicativo para más o menos dar algunas soluciones de las últimas actividades que mandé con respecto a funciones polinómicas, ¿sí? Por lo visto no son muchas, en donde más van a tardar obviamente es en el punto 4. Los primeros tres surgen más rápido, ¿sí? Pero ahí en el 4 nos vamos a sacar un tiempito, cualquier cosa del 4 hacemos algunas en el video y bueno, yo después paso la respuesta sobre el gráfico para que lo puedan comparar. Recuerden igual, si yo les paso un gráfico, tal vez el gráfico esté hecho por algún programa, si lo ven más prolijito, lindo. Y si no coincide o no es tan igual al suyo, no se preocupen. Recuerden que son gráficos aproximados, ¿sí? Nosotros no sabemos muy bien hasta dónde suben o bajan estos picos de montañas, ¿no? Cuando uno lo grafica estas funciones. Bueno, vamos con el primer punto, que me dice, escriban en cada caso una función que cumpla con el orden de multiplicidad de las raíces indicadas. Bueno, acá había que acordarse que hay dos formas de escribir una función polinómica, habíamos visto, ¿no? Una de ellas era en forma factorizada, que es lo que buscamos nosotros, ¿no? En donde la función está escrita de esta manera: a por x menos x sub 1 por x menos x sub 2 por x menos x sub 3 y así sucesivamente, ¿sí? En donde x sub 1, x sub 2, x sub 3 eran las raíces, ¿sí? La a era el coeficiente principal, el numerito que está multiplicando a la x de mayor exponente, lo que habíamos visto al principio de año. Eh, y después, bueno, los exponentes, no sé si yo acá pongo un 2, un 1 o un 3, estos valores me indicaban el orden de multiplicidad, es decir, la cantidad de veces que se repetía esa raíz, ¿sí? Recordamos que si se repite una cantidad par de veces significa que en el gráfico va a rebotar, y si se repite una cantidad impar de veces significa que va a cortar, ¿sí? Bueno, teniendo en cuenta esto, vamos a ir haciendo el punto 1. Punto 1a. Me dice, cero es una raíz de orden 2. Bueno, empezamos. Entonces hago la función, le pongo yo siempre f, pero puede ser cualquier letra que ustedes quieran. G de x, m de x, p de x, w de x, etcétera, etcétera. Me dice, cero es una raíz de orden 2. Entonces me quedaría cero, no, perdón, x, ya empezamos mal, x menos la raíz que es cero, ¿sí? Y si me dice que es de orden 2, le voy a poner como exponente el 2 por x menos, y me dice que la segunda raíz es menos 2, me quedaría de esta manera, de orden 1. Entonces acá le pongo un 1. ¿Qué sucede? Acá no me especifica cuál tiene que ser el coeficiente principal, así que yo lo puedo dejar en un espacio en blanco, es decir, habría un 1 multiplicando, le puedo poner un 2, un menos 3, lo que ustedes quieran. No me lo especifica, ¿sí? Yo tengo que cumplir con las condiciones que me indica acá. Después yo le puedo agregar otras cosas, siempre y cuando esté lo que me pide el enunciado, no va a haber ningún problema. Pero imaginemos que dejo el 1, ¿no? Bueno, x menos 0, esto lo podríamos escribir de otra manera. Me quedaría x al cuadrado por x, y acá menos por menos, más. Listo. ¿Sí? Ahí está, indicamos las raíces, el orden de multiplicidad, y de esta manera ya estaría eh, escrita la función en forma factorizada. Acá, como no me especifica que la función esté escrita en forma polinómica, lo puedo dejar de esta manera. Si uno lo quiere escribir de otra forma, podríamos aplicar acá distributiva y me quedaría de esta manera: x al cuadrado por x a la 1, x al cubo, más 2x al cuadrado. Es decir, esta sería en forma factorizada, y esta en forma polinómica. Pero bueno, no hace falta. Ya con escribirlo en forma factorizada está bien. No me especifica más nada el enunciado. Bueno, y así era con el resto. Ahí se van a dar cuenta que es un poco repetitivo y fácil en ese sentido, ¿sí? El B me dice,
3 es de orden 3 y menos 3 es de orden 2, es decir, la raíz 3 es de orden 3 y la raíz menos 3 es de orden 2. Bueno, acá por poner otro le pongo g de x. Igual, acá tampoco me especifica el coeficiente principal, puedo dejarlo en 1. Y me quedaría x menos el 3, porque esa es una raíz, elevado a la 3, me dice que es orden 3, por x menos menos 3, y este es de orden 2. Y acá lo mismo, menos por menos más, y me queda de esta manera. ¿Sí? Si tuvieran que trabajar esto sería el trinomio cubo de un binomio, perdón, esto cuadrado de un binomio, tendrían que trabajarlo, después distribuir, pero de vuelta no me pide en forma polinómica, así que no va a haber ningún problema. Dejarlo de esta forma. ¿Listo? Ahora, C. Me dice, menos 1, menos 2 y menos 3 son de orden 1. Ah, bueno, este es, no sé, ponemos M para cambiar. Entonces tenemos x menos menos 1. Bueno, acá ya podemos ir... Uno lo escribiría de esta manera, ¿no? Por x menos menos 2 por x menos menos 3. ¿No? Esta sería en forma factorizada. X menos las raíces. Como son todas negativas, acá me va a quedar todo positivo, ¿no? No se confundan, ya lo habíamos hablado, de que, por ejemplo, si yo tengo la expresión factorizada y lo veo de esta manera, no tengo que caer en la tentación de decir, ah, la raíz es 1 positivo, 2 positivo y 3 positivo. No, no. La raíz es el valor que tiene que tomar la x para que todo esto dé 0. Entonces acá, ¿qué tendría que tomar la x? Menos 1. Acá, ¿qué tendría que tomar la x? Menos 2. Acá, ¿qué tendría que tomar la x? Menos 3. Esas serían las raíces. Bueno, y como me dice todo de orden 1, todo elevado a la 1. ¿Listo? Ya está. Vamos al D, que lo hacemos acá abajito. Para terminar me dice, vamos a poner P de X. 2 es de orden 3 y 0 es de orden 4. Listo, entonces me queda X menos 2, como es de orden 3, elevado a la 3, por X menos 0 elevado a la 4. Acá X menos 0 charlamos de que básicamente te da X, por lo tanto lo podríamos poner de esta manera. ¿Sí? Y eso sería todo el punto 1. La verdad que bastante sencillito, es para más que nada practicar y que uno sepa escribir teniendo las raíces, la forma factorizada, porque una vez que me dan las raíces sería muy sencillo, ¿sí? El problema es cuando no me dan las raíces, las tengo que buscar yo, ahí estamos en un problemón terrible. Bueno, me dice, revisen los gráficos teniendo en cuenta las características indicadas. Ah, bueno, acá le voy a poner todo al video y voy a tratar de hacerlo en la hoja cuadriculada. Así lo van a ver bien. Bueno, seguimos. Ahí ya armé los ejes cartesianos para cada punto. Sí, más o menos. Y ahora vamos a realizar los gráficos con las condiciones que nos piden. A ver. Me dice, 3 es una raíz de multiplicidad 1, la ordenada del origen es 0, punto y coma, menos 3. Bueno, a ver. Entonces, acá está el menos 3, ¿no? Del eje Y. Pues me dice la ordenada al origen, recordemos que es el puntito donde el gráfico corta al eje Y. Ahí tenemos un puntito. Ahí va. Y después me dice 3 es una raíz de multiplicidad 1. Me está diciendo que el 3, 1, 2, 3, es raíz de multiplicidad 1. Bueno, disculpen, vino mi hijo a buscar un juguete y hizo un despelote terrible. Pero bueno, acá seguimos. Entonces, estábamos en el 2A. Me dice que 3 es una raíz de multiplicidad 1, es decir, ahí lo marqué. Y la ordenada al origen es 0, punto y coma menos 3. A ver, si es de orden de multiplicidad 1, significa que va a cortar. Tienen que pasar por estos dos puntos. Y la única forma de que pase por esos dos puntos es haciendo una línea recta. Si se dan cuenta, acá justamente el primer grafiquito corresponde a una función lineal, ¿sí? Que no deja de ser una función polinómica, ¿sí? Es decir, una función polinómica está, habíamos
dicho, habíamos explicado y ustedes mismos lo escribieron, está compuesta o hecha de esta manera, ¿no? A por X a la 5 más, no sé, B por X a la 4 más C por X a la 3. Es decir, donde los exponentes está un número multiplicando a la X, donde el exponente es un número natural. Eso es lo que habíamos visto, ¿no? Y justamente una función lineal, como habíamos visto nosotros, como por ejemplo 2x más 3, ¿no? Es una función polinómica también, en donde la x está siendo elevada a la 1, es un binomio, ¿no? Es de grado 1, pero estas funciones donde la x está elevada a la 1, donde el grado es 1, son especiales y se las llama función lineal, por eso, pero no deja de ser una función polinómica. Bueno, B, me dice 1 menos 1 son raíces de multiplicidad 1, es decir, el menos 1 está acá, el 1 está acá, ahí marco los puntitos. Después me dice, la ordenada del origen es menos 2, es decir, acá está el menos 2. Bueno, si es de multiplicidad 1, significa que corta en ambos, ¿no? Y pasa por el menos 2. Y yo me estaría imaginando una cosa así. Ay, esperen que lo voy a hacer más o menos prolijito. Una cosita así. Ahí está. Y esto justamente es una función cuadrática, no es una parábola. Las funciones cuadráticas son aquellas en donde el grado de la x es 2, en donde hay un, por ejemplo, 2x al cuadrado más 4x menos 5. Pero no deja de ser una función polinómica, ¿sí? De grado 2. Nada más que es un caso especial y se la llama funciones cuadráticas. Pero no deja de ser una función polinómica. Bueno, C me dice, el conjunto de positividad tiene que ser de menos infinito a 2 y de 2 a más infinito. Es decir, básicamente son todos los reales menos el mismo 2. Es decir, acá sucede algo. Es decir, el gráfico tiene que estar por encima de este 2 y tocarlo. Porque si me dijera, no sé, conjunto de positividad, todos los reales, o de menos infinito a más infinito, bastaría con hacer el gráfico una cosita así, ya está. El gráfico está por encima, listo. Pero me dice de menos infinito a 2 y de 2 a más infinito. Entonces, si yo tuviera que hacerlo, sería más o menos de esta manera. También haría una función cuadrática que sigue esta forma. Y acá nos damos cuenta que conjunto de positividades de menos infinito a 2 y de 2 a más infinito. ¿Sí? Y por último el D me dice conjunto de positividad de menos infinito a 0 y de 3 a más infinito. Es decir, va a cortar en el 0, es decir acá, 0 y 3. Ahí va. Después me dice, 3 es una raíz de multiplicidad 3 y 2 es una raíz de multiplicidad 4. Ah, bueno, también la raíz en 2, acá. Me dice que el 3 es una raíz de multiplicidad 3, es decir, va a cortar en el 3, corta en el 3, y el 2 es una raíz de multiplicidad 4, es decir, corta en el 3, rebota en el 2. Y el conjunto de positividad tiene que ser de menos infinito a 0 y de 3 a más infinito. Es decir, de menos infinito al 0, el gráfico tiene que estar por acá. Y de 3 a más infinito, el gráfico tiene que estar por acá arriba. Bueno, a ver cómo hacemos. Yo haría una cosita así. A ver. Arranco de acá arriba, ¿no? Viene por acá. Y acá sería el conjunto de positividad, todo esto. Hasta 0. Y después la función tiene que retomar en algún momento y venir una cosita así. Así también está por encima y corresponde al conjunto de positividad. Entonces acá lo que a mí se me ocurre es decir, bueno, si el conjunto de positividad es de menos infinito a 0 y de 3 a más infinito, lo que significa es que de 0 a 3 el gráfico se encuentra por debajo. Entonces podríamos hacer una cosita así. Y el 2 es raíz, o sea, en algún momento tiene que subir y tocar al 2.
Pero como me dice que es de orden de multiplicidad 4, eso significa que rebota y vuelve para abajo. Y podríamos hacer una cosita así, ¿no? Como una W, por así decirlo. Y ahí quedaría un gráfico hecho en base a todas las características que me pide. El conjunto de positividad es de menos infinito a 0 y de 3 a más infinito. Corta en el 3, es decir, es raíz 3 y la orden de multiplicidad era 3, es decir, impar corta. Y el 2 también era raíz cuyo orden de multiplicidad era 4. Entonces, rebota. Cumple con todo. Perfecto. Vamos a este de acá que creo que... Bueno, ahí va. Lo quería acercar un poquito más. Ahí está. Podemos ir a este. El 3 lo podemos hacer acá mismo. Me dice, observen los gráficos y completen las fórmulas. Luego calculen la ordenada al origen. Bueno. Veo este grafiquito. Podríamos hacerlo con rojo. Me dice... X elevado a la... Claro, al estar a la X solita acá, básicamente se está refiriendo a esta raíz, a la del 0. Y como corta, le podríamos poner un orden de multiplicidad impar, ¿sí? 1, 3, 5, el que ustedes quieran, ¿sí? Yo le pondría 1, ¿sí? Para que no sea tan grande los valores de los exponentes, ¿sí? Porque entre más grande se va más lejos la función, va a números mucho más grandes, ¿sí? Así que al pepe. Le pongo exponente 1. Después identifico las otras raíces. Veo que la otra raíz es menos 1 y menos 3, ¿sí? Entonces, ¿cómo pongo esto? Bueno, va a ser x menos la raíz menos 1. Menos por menos, más 1. ¿Sí? Como veo que también corta, lo podría poner elevado a la 1. ¿Sí? Y por último, la raíz que veo es x menos menos 3. Menos por menos, más 3. Como veo que también corta, podríamos poner elevado a la 1. ¿Sí? Y la ordenada del origen, recordemos que es un punto. Un punto está formado por dos componentes, dos elementos, dos números. El primero es con respecto a x, el segundo con respecto a y. Recordemos que la ordenada del origen siempre vale la x0. Y la ordenada del origen no está acá. Queda bien evidenciado que corta el eje y en el 0. Entonces ponemos 0 directamente y ya está. ¿Sí? Bueno. Y ahora el segundo. Bueno, el segundo es un poquito más, tal vez complicado, porque no se logra ver muy bien la ordenada al origen. Pero bueno, podemos ir con las raíces primero. Vamos con las raíces. A ver, me dice que corta en el menos 4 y en el 1. Bueno, entonces podríamos poner x menos menos 4. Menos por menos más 4. Como corta, podríamos ponerle exponente 1. ¿Verdad? Bien. Y ahora, voy al 1 y veo que rebota. Como rebota, podríamos poner x menos, bueno, la raíz es 1, y como rebota le podríamos poner exponente 2. Así hacemos que su orden de multiplicidad sea par y hace que rebote justo en el 1. Ahora la ordenada del origen, tenemos que tener cuidado porque, bueno, a ver, acá está el 2 y el 4. A la mitad estaría el 3 y en la mitad del 2 acá estaría el 1. Este sería como la mitad de la mitad. O sea, podríamos decir que es el 0,5, ¿no? Podríamos verlo así a ojo, sino en base a lo que pusimos acá, calcular de forma exacta la ordenada del origen. ¿Qué quiero decir? Sabemos que la ordenada del origen es cuando la x toma el valor 0. Entonces lo que podríamos hacer es ese 0 agarrarlo y reemplazarlo en la función. ¿Sí? ¿Y cómo quedaría esto? 1/8 por 0 más 4 a la 1 por 0 menos 1 al cuadrado. Entonces, me queda 1/8 por 0 más 4, 4, elevado a la 1, 4, por 0 menos 1, menos 1, elevado a la 2, menos por menos más, 1 por 1, 1. 1 por 4 por 1, 4. Y 4 sobre 8, lo puedo simplificar,
y me queda un medio. Ah, bueno, lo que habíamos charlado, lo que sacamos a ojo, ¿no? Pero bueno, acá lo calculamos de forma exacta, en forma analítica, ¿sí? No tan a ojo. Bueno, entonces la ordenada del origen es un medio o 0,5, que es la mitad de 1, ¿no? Listo, ya está. Bueno, entonces, no tengo que borrar esto. Nos quedaría el 4. Bueno, el 4 es el más extenso, ¿sí? Para el 4 voy a hacer un video aparte, así no se hace tampoco tan extenso este. Eh, y bueno, espero que les sirva y cualquier cosa de los 4 voy a hacer 1, 2, 3 como máximo. Si no se va a hacer muy extenso. Voy a ver de seleccionar algunos en donde haga bastantes cosas, ¿sí? Donde se aplique un poco de todo. Eh, y el resto capaz que subo las soluciones. Bueno, espero que les haya servido y cualquier otra duda que tengan me mandan un mensaje.